Buenos días, esto es Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes. El programa lo estamos preparando el viernes. Resulta que el sábado por la madrugada sucedió un hecho que se va a transformar en un punto de inflexión en la realidad política mundial. Y a partir de lo sucedido debemos analizar la realidad mundial de otra forma. No es el mismo el mundo antes y después de el ataque, el bombardeo norteamericano a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Hay muchas argumentaciones que tira el imperialismo norteamericano, sin embargo se deshacen en la propia realidad, pero es bueno marcarlo. Ellos generan primero la argumentación para luego realizar la masacre. No es la primera invasión o el primer ataque norteamericano. Vamos a hacer un pequeño sumario de ataques o invasiones a distintos países de parte de Estados Unidos. China, 1945-1946. Siria, 1949. Corea, 1950-1953. China, de nuevo, 1950-1953. Irán, 1953. Guatemala, 1954. El Tíbet, 1955 en los años 70. Indonesia, 1958. Cuba, 1959. República Democrática del Congo, 1960-1965. República Dominicana, 1961. Vietnam, 1961-1973. La guerra de Vietnam. Brasil, 1964. Guyana, 1964, República del Congo, 1964, Guatemala, 1964, ¿qué año? El 64, Laos, 1964 hasta el 73, República Dominicana, de nuevo, 1965 y 66, Indonesia, 1965, Perú, 1965, Grecia, 1967, Guatemala 1967-69, Camboya 1969-70, Chile 1970-1973, Argentina 1976, con la dictadura de Videla, ¿no? De la mano del Plan Cóndor, Angola 76-92, Turquía 1980, Polonia 1980-81, El Salvador 1981-92, Nicaragua en el 81 al 90, Camboya de nuevo 1980-1995, Grenada 1983-84, Libia 1986, Irán 1987-88, Libia de nuevo 1989, Filipinas 1989, Panamá 89-90, Haití 1991, Irak 1991 también, Kuwait 1991, Somalia en el 92 y en el 94, Irak en el 92 y en el 96. Tenemos Bosnia 1955, Irak 1998, Sudán 1998, también Afganistán 1998 y Yugoslavia en el 99. Afganistán 2001, Irak 2002-2003, Yemen 2002 y 2020, Haití 2004, Somalia 2006-2007, Irán 2005, Honduras 2009, Libia 2011, Siria 2011, Brasil 2016, Bolivia 2019, Venezuela 2019, Guyana 2020, Irak 2020, Somalia 2020 y Afganistán 2020. Como vemos, las intervenciones del imperialismo norteamericano, ya sea por medio de golpes de Estado, ya sea por golpes periodísticos legales, y que terminan siempre luego en invasiones, masacres, bombardeos, secuestros. El imperialismo norteamericano nos tiene muy acostumbrados a esta práctica. Ahora, para terminar este punto que nos parece interesante seguir, hay que prestarle mucha atención, sobre todo el mismo hecho del secuestro del presidente Maduro nos tiene que hacer reflexionar sobre algunos problemas internos que se dan en la alianza de gobierno, en el partido de gobierno, nombrados en alguna entrevista que realizamos, que se deslizaron, si no se entiende cómo de una manera tan quirúrgica puede caer un grupo comando norteamericano y secuestrarlo. Evidentemente
había ahí un resquebrajamiento en la fuerza de gobierno y Maduro, bajo mi punto de vista, fue entregado al imperialismo norteamericano por sectores, y estoy pensando sectores del ejército, sectores de las Fuerzas Armadas, porque Estados Unidos viene laburando hace años generar ese resquebrajamiento en las Fuerzas Armadas venezolanas, que es en la columna vertebral del gobierno de Maduro. Ahora bien, hay 6 puntos interesantes que publicamos junto a los compañeros y compañeras de la red de medios en relación a poner en cuestión los argumentos del imperialismo para este ataque, ¿no? Por un lado dicen que el problema es la droga, y nosotros decimos que el problema no es la droga. Por eso no se entendió por qué secuestraron buques petroleros, por eso no hubo ninguna evidencia del cartel de los soles. Incluso la ONU expresó que Venezuela no tiene ninguna gravitación con el narcotráfico, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal consumidor, y para que Estados Unidos sea el principal consumidor y se negocie de la manera que se negocia al interior de Estados Unidos, bastante corrupción estatal debe haber con los narcotraficantes para la distribución, ¿no? Luego, que el problema tampoco es la democracia, y no. Si Maduro es un dictador, ¿qué tenemos que decir a quién reina en Arabia Saudita? Bueno, recordemos que el príncipe de Arabia Saudita está sospechado del asesinato de un periodista que fue descuartizado en una embajada, ¿no? Perdón. Si el problema fuera la democracia, y Estados Unidos no hubiera impulsado con el Plan Cóndor dictaduras militares en toda Sudamérica y el Centroamérica. Si el problema fuera la democracia, en realidad Estados Unidos no podría secuestrar a un presidente. Pero bueno, Estados Unidos apoya las dictaduras que le convienen y dice combatir, y le pone el título de dictaduras a quien quiere atacar para generar la fundamentación de la masacre, la invasión, ¿no? Otra cuestión, ¿no? Si el problema no fueron los 8 millones de emigrados venezolanos, porque a Estados Unidos no le importa nada, menos que nada, los miles y cientos de miles de emigrados palestinos tras la masacre que está realizando el Estado sionista de Israel, el Estado genocida de Israel contra Gaza, contra el pueblo palestino. Estados Unidos no solo no le importa eso, sino que ha colaborado con ese genocidio. Los pueblos del mundo que han querido solidarizarse con víveres para Gaza han sido bloqueados por el Estado de Israel con la ayuda de Estados Unidos. El orden tampoco es la legalidad mundial, porque Estados Unidos la rompe permanentemente, teniendo injerencia en estados soberanos, rompiendo la soberanía de los países y metiendo su pata colonialista e imperialista donde quiere y cuando quiere. El problema está en que Venezuela posee la reserva de petróleo más grande del planeta. Pero no lo esconden. El mismo Trump lo planteó incluso apenas terminado el ataque, apenas secuestrado Maduro, ha dicho: nosotros nos vamos a cobrar todo el trabajo que estamos haciendo con el petróleo venezolano. A las empresas, a las importantes empresas norteamericanas les interesa mucho el petróleo venezolano, que considera suyo directamente, simplemente porque consideran que somos Latinoamérica su patrio trasero, ¿no? Y otra cuestión que también es cierta es que el gran tema es la lucha por la hegemonía que está sucediendo hoy entre Estados Unidos y China. Ese es el gran tema. La penetración de la mercancía china a bajo costo en toda Latinoamérica, las entradas de empresas chinas y acuerdos de China en distintos países de Latinoamérica, a Estados Unidos le ha despertado las alarmas, porque es el imperialismo hegemónico de hace décadas y décadas, y esa hegemonía viene a ser cuestionada
por una potencia que viene creciendo de una manera acelerada y que lo viene superando en todos los ítems de producción y económicos, y que Estados Unidos está dando una pelea para cuidar su patio trasero y que no le salte el alambrado China. Estés de acuerdo o no, tengas grandes o pequeñas diferencias con quien gobierna Venezuela o quien gobernó Venezuela hasta ahora, la acción imperialista excede por mucho esa cuestión. No se puede permitir esta acción imperialista que plantea y que deja planteada la posibilidad de una nueva masacre. Los pueblos de Latinoamérica, la clase trabajadora y los pueblos pobres de Latinoamérica tenemos que levantarnos en contra del ataque imperialista contra Venezuela. Repudiarlo, comenzar por repudiarlo, pero no basta con repudiarlo. Hay que movilizar al pueblo latinoamericano, a toda América, en contra de esta agresión imperialista que lo único que busca es depredar los recursos naturales, los bienes comunes de los pueblos. Este fue el podcast internacional de Carne de Máquina. Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca, con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Buenos días, bueno, para toda Venezuela. Esto es un mensaje para nuestro pueblo, para nuestro país y para la comunidad internacional. En la madrugada del día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos dio el paso en falso que Venezuela ha venido denunciando y lanzaron un ataque aéreo brutal, violando todas las normas del derecho internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas y violando cualquier tipo de normativa que vincula cómo deben regularse las diferencias entre los estados soberanos. Realmente estamos más que indignados. El pueblo venezolano está indignado. La cuna de nuestro padre libertador, la capital, Caracas, fue atacada. La capital, ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande, que vio nacer al hombre más grande de nuestro continente, ha sido vulnerada, ha sido atacada y agredida. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue: pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes. Ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes de defensa integral de la nación, y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro, decretando la conmoción externa. Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en las distintas puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Aragua, en los estados Miranda y en el estado La Guaira. Así que el llamado es muy claro. Las instrucciones del presidente Maduro han sido dadas.
Las instrucciones del presidente Maduro es activar inmediatamente, y así lo sabe el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, lo sabe nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo sabe el pueblo venezolano organizado en milicia y lo saben también nuestros organismos de seguridad ciudadana, que en perfecta fusión policial, militar y militar, nosotros salgamos a la defensa de nuestra patria. Nadie va a vulnerar el legado histórico de nuestro padre libertador Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela, en perfecta unión nacional, debe activarse para defender sus recursos naturales, pero debe también activarse para defender lo más sagrado que puede tener una patria, que es su derecho a la independencia, que es su derecho al futuro, que es su derecho a tener una patria libre, sin ningún tipo de tutelaje externo, sin que nos conviertan en colonia de nadie. Más nunca seremos esclavos. Somos hijos e hijas de Bolívar. Y nosotros nuevamente exigimos, y estas son mis palabras finales, exigimos inmediatamente prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y prueba de vida de la primera dama, la primera combatienta Cilia Flores. Es un mensaje muy claro para nuestra patria, es un mensaje muy claro para nuestro pueblo. Ya el presidente lo había visionado así porque sabía de lo que son capaces de cruzar estas líneas rojas, de lo que son capaces de amenazar la integridad territorial de un país independiente y libre, de amenazar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Y está en todos nosotros y en todas nosotras, y es el llamado que hago a una perfecta unión nacional. Todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana se activen para garantizar la independencia de Venezuela. Que ningún gobierno exterior pretenda dar órdenes a Venezuela. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Con la unión y la fuerza lograremos. Escucha, Piti Yankee, lo que te voy a decir. Escucha, Piti Yankee, lo que te voy a decir. Tú a mi país no lo vas a intervenir. Tú a mi país no lo vas a intervenir. Escucha, gringuito, ya estamos preparados. Escucha, amiguito, ya estamos preparados. Somos la juventud, te estamos esperando. Somos la juventud, te estamos esperando. Vente pa' acá, que lo que viene es palo. Vente para acá, que lo que viene es palo. Seremos tu Vietnam latinoamericano. Seremos tu Vietnam latinoamericano. No me importa Ranger, no me importa sí. No me importa Ranger, no me importa si. Somos Caribe dispuestos a morir. Somos Caribe dispuestos a morir. Escuela Internacional de Liderazgo de la Juventud, Antonio José Sucre. Con espada y la pluma de Sucre haremos revertir la revolución. Y el odio, con la unión y la fuerza lograremos. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Armas, no nos callaremos, no nos rendiremos. Con la máquina de la radio llevamos la voz de los que luchan. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Liti Flor, con las coberturas y las columnas de opinión de Fabricio Veneto desde Valencia, con Lola desde Gijón, con Marcela Gutiérrez desde Venezuela, con Daniel Ruiz desde la Patagonia, con Rubén Cruz desde la zona sur del Gran Buenos Aires, con Ana Tapia desde las rondas y la lucha de los jubilados, con Alfredo desde la zona oeste, con Lucas desde Jujuy y como siempre, como cada domingo, la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. Como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mis compañeros y amigos, el Tanito y Flor. ¿Cómo le va? Hola Seba, hola Flor.
Esto es Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13 con una retransmisión los miércoles de 22 a 0. O podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube, Instagram, bueno, las que vayamos sumando. Y bueno, una buena noticia, Carne de Máquina tiene página web y la queremos también compartir. ¿Qué tal, compas? ¿Cómo están? Semana intensa, tenemos un resumen de noticias muy importante de todo lo que fue el 2025, un año dificilísimo para los argentinos y para las argentinas, pero también un año complicado a nivel mundial, así que vamos a estar haciendo este resumen de las noticias más relevantes, más importantes de todo lo que estuvo aconteciendo en el planeta. Ataque imperialista de Estados Unidos a Venezuela. Un imperialismo que avanza cada vez más en la lucha por los recursos, en la pelea por los recursos. Hay una pelea por la hegemonía mundial y estamos también aquí en Argentina sufriendo ataques de manera permanente contra la clase trabajadora y el pueblo pobre. Un año completamente difícil, un año de ataques hacia los laburantes, con aumentos paupérrimos, con aumentos de un 1%, un 2%, con cada vez más represiones, no tanto, también para los jubilados, y para los estudiantes, para los que reclaman sus derechos. Un año donde realmente fuimos muy castigados, y que quisieron imponernos cosas y quitarnos derechos que tuvieron que recular un poco y ahora lo dejaron para este año, para el 2026. Así es, porque nosotros estamos haciendo un balance del 2025, pero no nos olvidemos que es el segundo año de gestión del gobierno de Milei, en donde se fue consolidando este cambio a nivel estructural en la economía, con un costo social que se siente en cada uno de los trabajadores y las trabajadoras. Tengamos en cuenta que el gobierno, con sus medidas económicas, logró bajar la inflación a niveles cercanos al 2%, que no es nada, mensual, pero esto a base de un congelamiento de la economía, ¿no? Porque se eliminaron las retenciones a los sectores extractivos, como la minería del acero, pero se avanza en la desregularización total de los mercados. Nosotros lo sentimos, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras cuando vamos a hacer las compras de la comida, la compra diaria, ¿no? Que le decimos, en donde nos damos cuenta que el gasto que tenemos para llevar la comida a la mesa es a veces superador de lo que uno gana por día en el trabajo. Entonces, era entendible que íbamos a terminar con un nivel de pobreza muchísimo más grande de lo que veníamos sufriendo años anteriores. Es un golpe al bolsillo total. Este 2025 cerró con una economía en donde el sector financiero, el sector minero, celebran ganancias récord, pero el consumo interno y la industria manufacturera de nuestro país, de nuestra región, estuvieron sufriendo caídas cada vez más sostenidas. Todo esto lleva a la precarización laboral, ¿no? Porque se registró en el 2025 un traspaso masivo de trabajadores formales al monotributo, por ejemplo, en donde más de 120.000 inscritos se dieron en este último mes de diciembre. Esto refleja una pérdida histórica de los derechos laborales, porque sabemos que cuando nosotros salimos de un régimen laboral en donde tenemos convenios colectivos de trabajo, mal que mal estamos amparados en algunas situaciones. Cuando pasamos al sector de la economía del monotributo, donde los trabajadores tenemos que facturar por el trabajo que estamos haciendo, generalmente a empresas grandes también, los famosos terciarizados, perdemos todo tipo de derechos laborales. Y lógicamente eso también se ve reflejado en el bolsillo. Sin ninguna duda, este plan tiene ganadores y perdedores, incluso en la clase capitalista, ¿no? Como bien planteaba Flor, los sectores rentísticos, los sectores bancarios, todo el sector financiero es el gran ganador en este plan. También los sectores dedicados al extractivismo. Digamos, estamos hablando de las mineras, las petroleras. Ahí tenemos que apuntar a decir que son los sectores que se llevan la parte del león
en este plan económico. Luego, los sectores que se dedican al mercado interno son los sectores burgueses que han sido más golpeados. Sin embargo, por ejemplo, en la venta de electrodomésticos tenemos el cierre de Whirlpool hace poco, pero Whirlpool es un grupo internacional y está preparado para convertirse en un importador intragrupo, intraempresa. Eso significa que ellos siguen ganando, mientras los que perdieron son los trabajadores de Whirlpool que quedan en la calle y miles de laburantes que no pueden no comprar un electrodoméstico, no pueden comprar comida. Digamos, estamos en esa situación porque, digámoslo con claridad, hay un promedio salarial de entre 800.000, 1 millón, digamos, pero hay compañeros que ganan 400.000 pesos. Digamos, en ese promedio, digamos, hay un sector importante que está muy por debajo de eso. ¿Y cómo llegan a fin de mes? ¿Cómo si tienen que alquilar? Ni pensar, ¿no? No se llega a fin de mes. Y con respecto a lo que estaban diciendo, ¿quieren que les cuente cuál es el ranking de aumentos de sueldo en este último año, el que acabamos de dejar hace poquitos días, el 2025? Los ministros tuvieron un aumento del 90%, un montón. Pero miren de esa cifra a lo que vamos a ir desglosando. Metalúrgicos logró un aumento del 4,2%, bancarios del 2,5%, jubilados 2,4%, los empleados de televisión y de medios 2,3%, el neumático 2,3%, estatales 1,6%, trabajadores de la salud 1,5%, de la construcción 1,3%, camioneros 1% y comercio 1%. Cifras muy alejadas de esa primera, ¿no? Del 90% de los ministros. ¿Qué irán a hacer con tanta plata? Sí, y es un 90% sobre un salario de ministro, ¿no? que aparte tenemos que aclarar eso, que parten de ahí. Todo esto se sostiene, obviamente, con represión. No hay otra forma de sostener esta situación. Fijémonos, sino el nuevo DNU que saca el gobierno, que está relacionado justamente a la posibilidad de que la policía pueda detener sin ningún tipo de orden judicial a cualquier persona, con el simple expediente de estar investigando, averiguación de antecedentes. Digamos, volvemos a una situación muy complicada que vivimos en otros años oscuros para la clase trabajadora y el pueblo, y lo volvemos a oler, a reeditar, ¿no? Con estas medidas de corte neofascista que está queriendo tomar el gobierno, sin dejar de mencionar la permanente y continua represión a los jubilados todos los miércoles, el ataque permanente a todo aquel que sale a luchar y la violencia que mata, la violencia criminal que desarrolla la policía en los barrios populares, ¿no? Que hace poquito se cobró la vida de Gabriel González en la Villa 20 de Lugano. No solamente eso, sino la represión también, a los periodistas, Pablo Grillo, no nos olvidemos de eso, que tiran a quemarropa, te tiran a lastimar, a matar, porque no les importa nada, porque están preparados para eso, ¿no? Les enseñan eso, porque otra cosa a la policía no les enseñan, lamentablemente. A cuidar al común, al que va de a pie, no le enseñan eso, al contrario. Al negro hay que pegarle, al negro hay que matarlo, porque es así, le enseñan eso, con saña, con bronca. Le dan un poquitito de poder que ellos piensan que tienen poder y lamentablemente terminan en eso. Es verdad que realmente es la frase de estudien, no seas policía, es así, es una triste realidad. Con respecto justamente a lo que es salir a las calles a reclamar, un poco lo que decía Omar, ¿no? La única manera de callarnos es mediante la represión. Fue el 2025 también un año cegado por las luchas en las calles. Las calles no se abandonaron, tal vez no en la cantidad que desearíamos, de gente que esté
reclamando por sus derechos laborales y sociales. Ojalá que cada vez seamos más, pero sin duda fue un año en donde, por ejemplo, los jubilados se mantuvieron todos los miércoles en primera línea, soportando palos, soportando gases, soportando un maltrato sobre sus cuerpos viejos y cansados que es difícil de poder entender. Y esto también fue reconocido a nivel mundial por los medios internacionales. Pero también se atacó, como decía Sebas, a la libertad de expresión, ¿no? No fueron casuales los ataques a los medios y generalmente los alternativos de comunicación que estaban tratando de mostrar y de reflejar lo que se vivía durante todo el año en los alrededores del Congreso. Y tengo un número también para eso. Es feo tener que ponerle número a todo, pero a veces los números nos hacen dimensionar lo que está pasando. 2025 termina con un informe que es alarmante. Hubo un aumento del 66% en los casos de represión contra periodistas y manifestantes. Y no nos olvidemos también que las armas, los gases, las balas que nos tiran son cada vez más potentes, cada vez más letales. Entonces, nos están intentando callar por todos los medios y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Vamos a tener que seguir poniendo el cuerpo en las calles. No lo tenemos que permitir y por otro lado tenemos que construir la resistencia, porque si bien se lucha de manera dispersa, se lucha de manera disgregada, se lucha de manera desunida, con desunión, unos por un lado, otros por otro. Sabemos muy bien que quienes deberían jugar ese rol están entongados con el gobierno, son los dirigentes de la CGT, las dirigentes de la mayoría de los sindicatos, que en verdad, lejos de jugar a luchar por los derechos de la clase trabajadora y de los sectores populares, están pensando en su negocio. Y mucho más cuando está asomando la negociación por la reforma laboral, ¿no? Uno pensaría frente a esto, bueno, deberían estar enfrentándola. Sin embargo, lejos de eso, están muy tranquilos porque hay partes de la reforma que en verdad podrían ser una jugosa caja para la burocracia sindical. Estamos hablando del fondo de cese de desempleo, que se podría transformar por convenio en una caja de la burocracia si la burocracia se transforma, si los sindicatos se transforman en un ente recaudador de esa caja, ¿no? de ese fondo. Tenemos también dentro de la reforma laboral que se viene, que la quiere imponer el gobierno, el tema de la canasta de horas. ¿Qué significa la canasta de horas? La canasta de horas significa que la empresa va a manejar tu tiempo libre de acuerdo a sus necesidades productivas. Entonces, te dice, no vengas hoy, venite el sábado a trabajar porque yo necesito cubrir el sábado. Genera una imprevisibilidad al trabajador, una imposibilidad de planificar la vida personal, la vida familiar, la propia vida del laburante termina siendo moneda de cambio del capital, ¿no? Entonces ellos van por más. Recuerdo las palabras de Cordero, ¿no? El actual ministro de Trabajo, que decía, ¿para qué quieren el tiempo libre? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué? ¿Está mal trabajar? ¿Y por qué? ¿Y por qué no trabajar más de 12 horas? ¿Qué harían afuera? Es interesante, ¿no? Porque muestra hasta dónde puede llegar la cosificación de los trabajadores por parte del sistema, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para querer vivir? ¿Quién carajo somos para poder tener una vida, para poder dedicarnos al arte, para poder estudiar, para poder tener tiempo para abrazar a un hermano, a la pareja, por cuidar a una madre, a un hijo? Ese tiempo para ellos no existe porque no somos seres humanos para ellos. Somos una pieza más
dentro de la maquinaria capitalista. Somos un atributo del capital para ellos. No somos seres humanos. Y está en esa deshumanización justamente todas estas propuestas donde se desnudan en realidad. Se desnudan lo que son. Hay muchas propuestas más en contra justamente de que nos rebelemos. Casi prohíben las asambleas. Están prohibidas las asambleas. Está prohibido el derecho de huelga, donde todo trabajo termina siendo esencial o importante, y entonces entre los trabajos esenciales y los trabajos importantes terminan constituyendo toda la actividad productiva. Implica que no se puede hacer paro en ningún lado, y que tenés que cubrir casi el 75% de la actividad, o sea que solamente se podría hacer un paro de un 25%, una locura que en verdad nos muestra hasta dónde son capaces de llegar y hasta dónde quieren llegar, ¿no? Este plan, que no lo pudo implementar la dictadura a fondo, lo quieren llevar adelante hoy, e incluso convenciendo a trabajadores que esto va a generar trabajo, que esto es bueno para nosotros. La figura del monotributista, donde, bueno, como vos sos tu propio patrón, sos monotributista, entonces te tenés que pagar vos las vacaciones, tenés que pagarte vos el aguinaldo, tenés que, si te enfermás, no cobrás. O sea, destruir la relación laboral para inventar un nuevo tipo de relación laboral a favor absolutamente de las patronales. Si pudiéramos pedir un deseo y que se cumpla para este 2026, sería que pudiéramos abrir los ojos. Tenemos todo frente a nuestra mirada para darnos cuenta cómo cada día nos van arrebatando todo lo que fuimos consiguiendo a través de las luchas. Y sería una pena que termináramos perdiéndolo todo. Mi deseo es que podamos abrir los ojos y que el 2026 nos encuentre más unidos y luchando que todo lo que fue nuestra vida hasta el día de hoy. Tal cual, Flor, tal cual. Creo que todos deseamos lo mismo. Todos los que hacemos carne de máquina deseamos exactamente lo mismo. Hay algo que se aumentó, que fue carne de máquina. Cada vez somos más compañeros, y eso es muy bueno. Eso nos infla el pecho, ¿no? Para seguir luchando, para seguir adelante. Tal cual como dijo Flor, sería bueno que el deseo que tenemos es eso, que abran los ojos, que los compañeros, que los que nos escuchan y los que no nos escuchan también puedan abrir los ojitos y ver una realidad que de la que estamos viviendo, ¿no? Que no de la lucha entre pobres y pobres. Eso es lo que más duele. Hay algo, el planteo de Flor tiene una profundidad muy grande, porque eso de que abramos los ojos implica entender que la relación de fuerza entre las clases sociales está determinada en gran medida por la conciencia. Cuestión que muchas veces es desdeñado, es dejado de lado. Es esa conciencia la que va a poder determinar que se materialice en organización, en lucha, en solidaridad. Bueno, es esa conciencia por la que luchamos, poniendo un granito de arena. Nuestro pequeño aporte es la pelea por esa conciencia, es la pelea por la cabeza de los compañeros. Es esa. Una vez dije, y se me enojaron mucho, debajo de la gorra del obrero vive el cerebro del patrón. Y muchos se me enojaron, se ofendieron, pero bueno, va esa cuestión, ¿no? Lamentablemente pensamos como quieren ellos que pensemos, e incluso hasta sale un compañero, un vecino, con un Renault 12, con una bandera, dice somos todos Vicentín, un Renault 12 hecho mierda, ¿no? Fijémonos, ¿qué somos? No somos Vicentín. No somos Vicentín, somos Gabriel. Somos Gabriel, el que fue asesinado en la Villa 20. Somos aquellos trabajadores de la construcción que fueron despedidos por el cierre de las obras públicas. Somos todos los compañeros estatales que hoy están en la calle.
somos los compañeros de la cerámica Ilva que perdieron el trabajo, somos los compañeros de Granja Tres Arroyos que también fueron despedidos, amenazados, extorsionados. Bueno, nuestra vida se parece más a ellos que a la de Vicentín. Entonces, bueno, brindo también por el deseo de Flor, ese que plantea que abramos los ojos y mirémonos entre nosotros que somos los compañeros y compañeras. Del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Con la unión y la fuerza lograré. Qué ciudad mezquina, no queda amor para ti. Embolsaron y golpearon al ángel y lo largaron después. Recuperando su fe tal vez, los niños de nacen y derrotan. Como pequeños ríos que a veces se traga la arena. Pero si la canción de tu bonita voz no cambia, muchacha, no nos podemos amar ni siquiera así de onda. Te pido que te forces, yo no sé si puedo dejar esto, no. Te pido que no claudiques, si te gustan los Cristo errante, no. Qué triste milonga, venga la que me nombras vos. Es que ha sido engañada y en eso se basa tu canción. Yo te quiero dar vuelta, si te caiga la mentira hoy. Meterte fantasía yo, a ver si cambia la historia al fin. Pero si la canción de tu bonita voz no cambia, muchacha, no nos podemos amar ni siquiera a la distancia, no. Te pido que te
Y pasamos a la columna de opinión de nuestro corresponsal patagónico Daniel Ruiz. Habla sobre la pesca en Argentina, un saqueo silencioso. En medio no aparece la bebeta sin pañales y el marido que se fue. Quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Buenas, un saludo a toda la audiencia de Carne de Máquina y a Radio Semilla. Mi nombre es Daniel Ruiz, desde la Patagonia. Quería aprovechar esta columna para desarrollar lo que es un saqueo silencioso de nuestros recursos naturales. Hace unas semanas salió un informe sobre los datos de la pesca sobre el 2025 en nuestro país, en el cual se nombra alrededor de que se sacaron 800.000 toneladas de especies de nuestros mares, siendo el puerto de Mar del Plata uno de los más productivos, con alrededor de 390.000 toneladas que se salieron de ese puerto. También en Chubut, cerca de 250.000 toneladas de los puertos de Madryn principalmente, Rawson, Camarones y Comodoro Rivadavia, y alrededor de 100.000 toneladas desde Santa Cruz, con Puerto Deseado y Caleta Paula siendo los principales puertos donde se registró esta salida de productos. Independientemente de la cantidad, el incremento de especies que sacaron 2025 fue un incremento de 2,8 en relación del año pasado. Para tener una idea, cerca de la mitad del producto se exporta. Cerca de 420.000 toneladas fueron las que se exportaron durante 2025, con cerca de 2.000 millones de dólares de producto de esas exportaciones. Entre las especies que se predominan está la merluza, cerca de 300.000 toneladas, el calamar con 210.000 toneladas y el langostino con 180.000 toneladas en el 2025. Estos datos, independientemente de que hay otras especies que salen de nuestro mar, son las que predominan a la hora de la exportación. Y en ese sentido también es importante conocer un poco los valores de esas exportaciones, porque el precio del langostino, la tonelada, oscila entre 7.000 a 9.000 dólares la tonelada, a diferencia del calamar, que llega a casi 3.000 dólares, y la merluza, que es donde más abunda en las pescas, la tonelada llega hasta los 1.200 dólares y puede incrementarse con trabajo procesado, que son las fileteras en plantas en tierra, que podría llegar a valer cerca de 3.000 dólares la tonelada producida. En ese sentido, el incremento de la pesca de un 2,8 se realizó a pesar de que hubo durante varios meses conflictos pesqueros, sobre todo de los barcos del SOMU, que son los que traen y pescan las especies en nuestro mar. También un dato muy importante es la cantidad de trabajadores ligados a la industria pesquera en Argentina. Son cerca de 50.000 trabajadores que están relacionados a la industria pesquera, no solamente desde marineros, trabajadores en planta, armadores, trabajadores astilleros, sino toda una serie, y estibadores, guincheros, son toda una serie de trabajadores que directa o indirectamente son parte fundamental de la industria pesquera, y con trabajos indirectos que podrían sumar cerca de otros 50.000 más de trabajadores que están ligados a la industria. También un dato muy importante son el porcentaje de empresas extranjeras en la industria. Cerca del 90% de las principales empresas pesqueras, que son las que
buscan el recurso desde los barcos, la procesación y la exportación, que tienen los derechos, los permisos de pesca para sus barcos, son de origen extranjero. Eso es un dato muy, muy importante, que también hace a la discusión de fondo sobre nuestro recurso, nuestro litoral marítimo. Las mismas empresas son las que vienen reclamando hace varios años una igualdad de condiciones con respecto al campo, y en ese sentido batallan por tener beneficios fiscales. La industria petrolera la tuvo en algunos yacimientos, y la pesca también plantea la necesidad de hacer operativo su producción y sus tareas con el tema de algunos beneficios, dado que acusan que los costos son altos. Básicamente ponen como ejemplo que no es rentable la merluza en comparación del langostino. Por eso es que gran parte de la discusión tiene que ver un poco con esa situación, y a partir de la denuncia con respecto a que no es rentable, también con que ellos aducen un dólar bajo que los perjudicaría, es que como medida para sanear su supuesta crisis de costos, apuntaron con dos cuestiones. Una es la baja de salarial para el conjunto de trabajadores marineros, y la segunda con respecto a sacar los convenios colectivos para permitir una mayor abaratamiento de los costos y ser más competitivos. Esto ha sido rechazado por el conjunto de los trabajadores, hubo huelgas importantes, pero quedó en seguirlo tratando, y seguramente en este 2026 será parte de las discusiones en la mesa sobre respecto a los aumentos salariales y las condiciones laborales con respecto a eso. Teniendo en cuenta esta situación de precariedad y abuso de las empresas, hay que decir, por lo menos solamente en Chubut hay 90 barcos fresqueros de langostinos que iniciaron esta temporada a principios de noviembre, en la cual se han incrementado no solamente la capacidad de cajones que están permitidas, que no hay control ni siquiera en la cantidad de peso a la hora que llegan a los puertos, y por eso es muy importante un control férreo con respecto a lo que sacan, lo que declaran, y sobre todo estas modificaciones que han hecho a los barcos supuestamente artesanales, que pasaron de tener 100 cajones por barco a aumentar una capacidad, algunos hasta cerca de 600, perjudicando las tareas operativas propias de los marineros, generando precariedad y peligros de accidentes en el mar. Y en ese marco, la lucha de los propios trabajadores, en función de su representación gremial, tiene también sus aristas y es parte de estas discusiones. El SOMU está atravesando un litigio judicial donde hay internas, donde algunas seccionales, como la de Puerto Madryn, lograron arrebatar a la conducción las elecciones, pero aún así hay un litigio por 45 días en el cual se deberá resolver qué pasará con el SOMU con respecto a si hay nuevas elecciones y quedará la conducción actual. Pero atrás de eso está básicamente que las cámaras empresariales quieren discutir el convenio y las condiciones laborales. Entonces, en ese marco, una cámara empresarial donde los capitales son empresas en un 90% extranjeras, pero básicamente de España, va a ser bastante duro 2026 con respecto a los derechos laborales y la defensa de los mismos. En ese sentido también hubo varios cambios en los últimos años. En Chubut el SUPA logró recuperar su sindicato en 2024. Después, a partir de ahí, se hicieron varias luchas con respecto a las condiciones laborales y las actas con respecto a los trabajadores estibadores, pero también hay
otras cuestiones como sindicatos paralelos, como estibadores en Santa Cruz, cooperativas fantasma que operan en las plantas petroleras, plantas pesqueras en diferentes lugares. Y en ese sentido, la necesidad de pelear por el convenio, por la dignidad de los trabajadores, la estabilidad laboral de los trabajadores de la pesca es uno de los puntos fundamentales. Así como también el tema de la planta Red Chamber en Madryn, que también está precedida por varias irregularidades por parte incluso del propio gobernador de Chubut con respecto a la entrega de los permisos de pesca y los permisos de las plantas de Alpesca en su momento, y que terminó en Red Chamber. En ese sentido, a modo de conclusión, la industria pesquera en Argentina es uno de los factores fundamentales de las economías, sobre todo en provincias con litoral marítimo, sobre todo en la Patagonia, pero también demuestra la capacidad de trabajadores que aglutina, y es por eso muy importante de que se empiece a forjar una dirección clasista en el sentido de los trabajadores de la pesca, que no solamente defienda el recurso, los puestos laborales, las condiciones y la estabilidad, sino también el medio ambiente, el control social de la contaminación que genera. Y en ese sentido es muy importante que un sector fundamental del movimiento agroindustrial, que son los trabajadores de la pesca, de su integridad, desde los marineros hasta los trabajadores portuarios en planta, es fundamental para el desarrollo de ir buscando una alternativa ante tanto saqueo y entrega de nuestros recursos naturales. Entonces, en ese sentido, considero que el saqueo silencioso que se hace sobre Argentina con respecto a la pesca, la situación propia de los trabajadores, su defensa y su lucha, creo que muchas veces olvidadas, muchas veces ignoradas. Creo que para aquellos que nos consideramos del lado del conjunto de los trabajadores, darle una importancia que tiene y ayudar a que se desarrolle una alternativa capaz de superar la situación en la que está. Se viene un 2026 conflictivo en la pesca, donde las empresas intentarán doblegar a los trabajadores, y quedará en la lucha no solamente de los portuarios, marineros y fileteros, sino también en el conjunto de la sociedad y la población que apoye esas luchas para poder revertir esta situación. Desde ya, muchas gracias. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera, porque con obedecer ya no alcanza. Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras.
sonko ipisuk sutiwarmikan. Sonko ipi ishkay waskanku. Sonko untas kanchu. Sonko untas kanchu. Y vamos avanzando este domingo 4 de enero con una entrevista a un trabajador del transporte, Pablo Pisani, realizada por nuestro compañero Rubén Cruz, y luego la columna de Rubén. Vamos a la entrevista y a la columna. Para Carne de Máquina estamos acá con Pablo Pisani, uno de los delegados de la empresa Halcón. Contanos cómo está el conflicto al día de hoy. El conflicto se debe el día 23, que se comprometió la patronal a liberar los sueldos de noviembre. Los debe parte del viático y el ISAC de diciembre, el aguinaldo completamente. Ya esto es insostenible, ya venimos hace más de 6 meses con esta situación. Están haciendo un vaciamiento de empresa. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente del Ministerio de Trabajo en todos lados, pero bueno, ahora tomamos esta medida con todos los trabajadores en medio de una asamblea y vamos a seguir con la lucha. Hoy estamos acá, mañana vamos a ir al Ministerio y bueno, esta semana que viene vamos a presentarlo en la UTA de vuelta para que sean nuestros líderes gremiales que estén en la situación esta y busquen la solución. Ustedes ayer hicieron una caravana, estuvieron por la UTA, ¿y qué respuesta tuvieron? Estuvimos en la UTA, fuimos al Ministerio de Transporte y no tuvimos ninguna respuesta. Estamos esperando que se pongan los pantalones acá gremialmente, Roberto Fernández, la gente que está al frente de la situación y ser escuchado por acá. Hay una masa de 540 trabajadores. Sí, lo vemos. Que se pongan enfrente de esta situación. Trabajo y si se tienen que ir, estos empresarios que se vayan y que venga otro a donde podamos tener un sueldo y un trabajo digno, como cualquier trabajador. Claro, un poco es eso, la maniobra es de gastarlo a ustedes para que se cansen y si viene otra empresa, hacerlo con menos gente, con contratos nuevos, ¿no? Como pasa con la DOTA, por lo que sé. Tal cual, esto es desgastante, ellos están buscando esa manera que nosotros decaigamos, que muchos trabajadores se vayan a buscar otro empleo, otra cosa, que hagan una reducción y el que venga, antes de ser 500 trabajadores, que seamos 300. Claro, con contratos basura, ¿no? Como están haciendo muchas empresas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Koipipusak cervezas kanku. Buenas, audiencia de Carne de Máquina y Radio Semilla. Los saluda Rubén Cruz y aquí acabamos de escuchar al delegado Pablo Pisani, donde relata la crítica situación de los trabajadores choferes de la línea 148, también conocida como el Nuevo Halcón, una populosa línea de colectivos aquí en la zona sur del Gran Buenos Aires. Tenemos que decir que este no es un caso aislado, por el contrario, señala una dinámica generalizada en la mayoría de las líneas de colectivos, por lo menos desde hace 7-8 años, donde es una recurrencia el atraso en los pagos de salarios y viáticos, donde existe un amedrentamiento a través de suspensiones arbitrarias y pérdidas de puestos de trabajo producto del cierre o afectación de recorridos, fundamentalmente sobre las líneas que se dirigen o se dirigían hacia lugares populosos alejados de las metrópolis de los distritos aquí de la provincia. Estamos hablando entonces de que el perjuicio es doble, no solamente hacia los trabajadores y trabajadoras de las empresas de colectivos, sino también hacia el conjunto de la comunidad, de las vecinas y vecinos que nos vemos perjudicados por esta situación. Ya no es solamente el aumento del boleto abusivo, tener frecuencias
mucho más amplia entre colectivo y colectivo, viajar como ganado en los horarios pico, no tener servicio nocturno, a excepción del AMBA, sino que también ahora se agrega esta posibilidad de que en muchos barrios nos quedemos sin este servicio de transporte. Y todo esto está ocurriendo por la sencilla razón de que los empresarios que han formado oligopolios en los últimos 20 años, que concentran el grueso de las líneas, de los recorridos de la línea de colectivo, buscan la rentabilidad rápida. Lo que no les sea rentable lo empiezan a descartar, lo empiezan a despreciar, afectando esto al conjunto de la población, sin importarles el costo social que esto implica. Estamos hablando de oligopolios como la DOTA, como la Nueva Metropol, Colectivo Santa Fe, la Moxa, del cual es parte el Nuevo Halcón, diferentes oligopolios de una reducida capacidad de empresarios que juega a ganar plata fácilmente a costa del perjuicio de la sociedad, pero algo más, a costa de los subsidios que le da el Estado. Sin los subsidios al gasoil, sin los subsidios a los repuestos, estos empresarios estarían en bancarrota. Es decir, son parásitos del servicio de transporte público. Es por esta razón que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de las líneas de colectivos y las vecinas y los vecinos que hacemos uso de este servicio, empecemos a abrir un debate de qué hacer frente a este caos que nos plantean los empresarios y el Estado capitalista. Porque somos los únicos capaces de sentarnos a charlar, discutir y resolver una planificación en beneficio del conjunto de la población. Cómo están ubicados los barrios, cómo mejorar la calidad del servicio, que los ramales lleguen a todos los barrios, que tengan un horario con frecuencia más corta, con un boleto mucho más barato desde el punto de vista social. Porque en definitiva lo que tenemos que hacer es poner en el centro de la planificación y del objetivo que se brinde un buen servicio social al conjunto de la comunidad por encima de toda rentabilidad. Y esto no puede venir de manos de los empresarios, ni del Estado capitalista. Por el contrario, está en manos de nosotros y nosotras. No podemos seguir enriqueciendo a estos empresarios parásitos con los aumentos abusivos de los boletos. Debemos recuperar una buena planificación donde incluya el uso del tren, de recuperar esos ramales, esos recorridos y poder empezar a hacer una conexión armoniosa en beneficio del conjunto de la población. Necesitamos un Estado de nuevo donde el conjunto de la población trabajadora podamos planificar y dejar de ser rehenes de esta anarquía capitalista que nos provoca estos parásitos empresarios de los servicios de transporte. Es importante para poner en práctica este debate estratégico para el país, que nos organicemos en comisiones conjuntas entre trabajadores y vecinas y vecinos, que nos permita establecer los mecanismos de coordinación y discusión hacia una salida en beneficio del conjunto de la población y de los propios trabajadores hoy afectados recurrentemente casi todos los meses. Bueno, el debate quedó planteado. Nos vemos en la próxima y saludos a toda la audiencia. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla.
markas kanju mana mana songkoi untas manakan mana mana songkoi untas manakan. Como decíamos, en la madrugada del 3 de enero, aviones norteamericanos bombardearon la ciudad de Caracas, Venezuela, y un comando de fuerzas norteamericanas, no sabemos muy bien, todavía no está del todo claro si fue con la ayuda de algún sector interno, secuestraron al presidente del país, Nicolás Maduro. En todo el mundo se realizaron actos, movilizaciones y protestas en contra de este avasallamiento imperialista. Vamos a reflejar la entrevista que realizó nuestra compañera Marcela Gutiérrez en un acto en la ciudad de Salta. Son coibis con marcas Cancún. Son coibis, yunca poemas Cancún. Bueno, y desde Salta, donde también distintas organizaciones han venido a sumarse al repudio y a pedir la liberación del presidente Maduro y de su esposa, la primera dama Cilia Flores. Estamos acá. Vamos a entrevistar al doctor Rodrigo Solá, que amablemente nos va a comentar por qué viene hoy en su carácter de... Bueno, yo soy director de la maestría en Derechos Humanos, soy miembro del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también. Bueno, y vengo a la convocatoria en repudio a la invasión a Venezuela, al secuestro de Nicolás Maduro y su esposa en este momento en Estados Unidos, por entender que viola todas las normas internacionales, viola el Estado Pacífico y los acuerdos democráticos que teníamos en América Latina, de que no hayan conflictos bélicos territoriales, la doctrina argentina de respeto por la libertad y autodeterminación de todos los pueblos, y que eso está poniendo en riesgo ya no solamente a un pueblo americano, sino a todos los países de la región, así que creo que todos nos tenemos que comprometer, digamos, con este repudio masivo, pero también con la liberación y devolución de tanto de Nicolás Maduro como su esposa y la restauración del orden democrático en Venezuela. ¿Crees que lo que hicieron tiene algo que ver con el bienestar del pueblo venezolano o que hay segundas intenciones o terceras intenciones en esta acción? No, por supuesto que no tiene nada que ver, bueno, ya es una práctica que Estados Unidos nos tiene acostumbrado en todo el mundo y que se utiliza muchas veces una inversión de los conceptos, en el sentido de invertir, de dar vuelta, ¿no? Cuando en nombre de la libertad o de los derechos fundamentales se terminan violando las libertades fundamentales de los pueblos y básicamente de las poblaciones civiles, ¿no? Así que esperamos que esto sea una situación transitoria y que se restaure, ¿no? El orden democrático. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Para Carne de Máquina, desde Salta, transmitiendo desde acá de esta movilización en apoyo al pueblo venezolano, y recuerden que no vienen solo por Venezuela. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Y como todos los domingos tenemos la columna de opinión de nuestro compañero Raúl Nudel en medio de esta conmoción que está sucediendo en toda Latinoamérica debido a la situación en Venezuela. Vamos a la columna.
Hola compañeros de Carne de Máquina, nos encontramos otro domingo y ante una nueva situación que claramente tiene una serie de componentes que venían manifestándose, pero que en este inicio de año, en este 3 y 4 de enero y en el 2 de enero particularmente, el conjunto de la situación nacional e internacional ha tenido y tiene cambios relevantes. Pensábamos cuando disipábamos nuestros alcoholes de los festejos de fin de año que nos despertamos el 2 de enero con la noticia del DNU sobre las competencias de la CIDE que acaba de emitir el gobierno. Pero este 3 de enero nos despertamos ya a la madrugada con la información del ataque de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela. No podemos dejar de conjugar todos estos elementos, aunque nos falten muchísimos elementos más para darnos una idea clara de qué cambios se están gestando tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con un nivel de incidencia de lo internacional con lo nacional que es un aspecto novedoso, tanto por la acción en Venezuela en sí misma y en su interior, donde surgen cantidades de elementos que dan lugar a la sospecha, a la poca preservación de la figura del presidente Maduro, si es que había una real intención de resistencia y de combate contra la invasión imperialista. Hay distintas formas de expresarlo, pero no queda duda de que el imperio tiene decidido hacerse del patio trasero. Este acontecimiento que tuvimos el 2 de enero, donde se publica el DNU sobre la CIDE, y esta invasión a Venezuela dan la pauta de los caminos confluyentes, más allá de los niveles de coordinación que puedan establecer a nivel internacional los distintos gobiernos, pero básicamente el del imperio norteamericano, dirigiendo los destinos de los pueblos de América Latina. Somos el patio trasero, y la doctrina Monroe, llevada adelante por el gobierno de Trump, aquella elaborada en 1824, pero que decía que América debía ser para los americanos, estaba en relación a la incidencia del continente europeo en América Latina, pero no, ahora es América para los norteamericanos. En esta reconfiguración del orden geopolítico internacional queda la sospecha, y lo iremos comprobando con el transcurrir de los días, de cuál ha sido y será el rol de Rusia y China en estos acontecimientos, donde Gaza, donde Ucrania, donde África, donde el comercio mundial comienzan a ser los
escenarios donde se configura este quizás nuevo orden mundial acordado por las superpotencias, o quizás ya sea un desorden mundial y una desestabilización abrupta del orden mundial. Son posibilidades. En tanto, imágenes de los pobladores de Caracas tomaron imágenes de cómo eran bombardeados distintos sectores de la capital venezolana, con todo el dramatismo y la muerte que ello implica. Con el correr de las horas, como decíamos, veremos qué pasa internamente en Venezuela. Si se desata una guerra del pueblo como la prometían, o se instala un gobierno directamente títere y que abastezca de petróleo a Estados Unidos. En tanto, la Casa Blanca sostiene que no hubo guerra, sino una operación de ley y orden para ejecutar una orden judicial contra Maduro. Trump encuadra la acción como cumplimiento de una imputación penal por narcoterrorismo abierta en Nueva York desde 2020. Washington evita así activar la resolución de poderes de guerra y notificar previamente al Congreso. El uso de la fuerza se presenta como limitado y funcional para proteger a los agentes que ejecutaron el arresto. Maduro no es tratado como jefe de Estado enemigo, sino como un acusado prófugo de la justicia estadounidense. El relato busca reducir el coste político interno y esquivar el fantasma de otra guerra al estilo Irak o Afganistán. En tanto, en Venezuela, a partir de esta situación, Delcy Rodríguez asume las funciones como presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, llamando a la resistencia armada al ataque imperialista. En tanto, Milei y Bullrich no se privaron de festejar tamaña agresión al pueblo venezolano. Bien, entonces en esta nueva escalada vamos a tener la soberbia de Trump, hablando como nos ha dirigido la palabra ante cada conflicto en el que se manifestó el intervencionismo norteamericano. Pero pasemos realmente a lo que significa esto en la situación interna y lo que significa el reposicionamiento de la CIDE como organismo parapolicial y una base para constituir la nueva AAA que amedrente, que corra los límites del accionar popular y ante los proyectos que venimos visualizando del gobierno nacional. En primer lugar, vimos cómo detiene a los pueblos que luchan contra el extractivismo, pero lo vamos a ver actuar más claramente en todos los territorios, en los urbanos y en los rurales, frente a la resistencia popular, que ese es el verdadero objetivo del gobierno nacional al proponer estas modificaciones en el accionar de la CIDE, donde la aprobación de la reforma laboral pasada para este 10 de febrero toma un carácter relevante en su proyecto. Y tenemos también la reciente disolución de la ANDIS, en un criterio gubernamental que imaginamos un criterio gubernamental donde muerto el perro se acabó la rabia, y no podemos disociar el rol de Karina Milei en la ANDIS, el rol de Españolo, el rol de todos los funcionarios que están siendo procesados por estos escándalos de la ANDIS.
Piensan que muerto el perro se acabó la rabia, por favor. Entonces las familias hicieron una primera movilización este 2 de enero a la puerta de la Andis a reclamar su derecho a que se cumplan las leyes que fueron establecidas por el Congreso, repetidamente votadas. Los objetivos están a la vista: incumplimiento de las leyes que votó 5 veces el Congreso, como financiamiento universitario y discapacidad, endeudamiento a tasas y plazos ruinosos sin pasar por el Congreso, continuidad del ataque al salario real y a las jubilaciones, más despidos en el Estado, reforma impositiva regresiva, liquidación de los planes sociales, glaciares y luz verde al RIGI, y fundamentalmente, como decimos, la reforma laboral esclavista. En tanto se procesa la demoledora reconfiguración capitalista importadora y el inicio de un nuevo ciclo de deuda, si la banca Morgan lo permite, tal como lo señala Néstor Petrolia en su editorial de Prensa Obrera. Pero siguiendo el mismo razonamiento, esta premura de Milei, de Trump, por el avance de las leyes y por el avance de la invasión, tienen que ver con procesos internos y con, en el caso de Milei, profundos desequilibrios. Pero ante estos desequilibrios vamos viendo que Milei se ha manejado con mucha habilidad política y ha logrado, por ejemplo, el triunfo en las elecciones del 26 de octubre. No confiarnos, no establecer ningún piso de confianza con este gobierno, con que este gobierno va a caer per se. Vamos preocupados siempre con la pregunta: ¿qué está pasando que este gobierno no obtiene la respuesta popular que se merece? Y a esta pregunta todavía no le hemos encontrado la respuesta. En tanto, lo único que nos queda a los que estamos de este lado es seguir resistiendo y seguir estando en las calles. Tanto en Venezuela como aquí, lo importante es lo que haga el pueblo. Si hay rebelión del pueblo, la cosa cambia. Si no hay rebelión del pueblo en Venezuela, sobrevendrá un gobierno títere y este títere seguirá gobernando aquí. En los pueblos está la verdad.